¿Verdad cómo es? Por todas las generaciones. Y a eso le tengo que decir amén, ¿verdad? Así sea. Esa palabra se cumple en nosotros. Y porque Él vive, nosotros no le tenemos miedo al mañana. Y yo no sé cuántos aquí se acuerdan de ese cántico que es viejito, viejito, pero es bien bueno. Dice que no, ¿verdad? Que porque Él vive no hay temor. Y porque sabemos que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Si no se lo sabe, se lo aprende hoy, es un clásico. Y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Él vive, no temo al mañana. Mira sus palmas. Porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él, la vida vale más y más solo por Él. Aleluya. Cristo vive y a su nombre gloria. Él vive en nosotros, vive en todo lo que le proclama. La naturaleza reconoce que Él vive. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso es que para nosotros la iglesia no hay otro nombre más hermoso que el nombre de Jesús. Y así vamos a cantarle al Señor hermoso nombre. Cante con nosotros, iglesia, y adore al Señor.
Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Cuán hermoso es tu nombre, cuán hermoso es tu nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste, majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, y resucitaste, majestad, inigualable, incomparable. Hoy y por siempre reinarás.
Cuán hermoso, aleluya, dáselo fuerte, alaba al Señor. Abre tus labios, iglesia, porque Él merece toda la alabanza de parte tuya y mía en esta mañana. Si llegaste cansado, cargado, si tú que nos estás viendo por las redes tienes alguna situación, abre tu boca, abre tu alma, tu espíritu, elévalo y cántale al Señor. Dile al Señor cuán hermoso tu nombre es y verás que tu vida va a ser transformada, porque el Espíritu de Dios habita donde se invoca el nombre del Señor. Aleluya. Cántale al Señor. No hay otro nombre igual. Alaba. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste, majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, Señor. tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. Poderoso. Oh, iglesia, alza tus manos. Aprovecha este momento, aleluya. El Espíritu de Dios está en la casa, aleluya. Siente el poder de Dios, iglesia. Esto no es emoción. Esto no es emoción, esto no es brincoteo. Esto es presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en la casa del Señor, la tierra tiembla y nosotros temblamos, nos estremecemos, porque nada se puede resistir al Espíritu Santo de Dios. Y el Señor está con nosotros por siempre y para siempre. Dice en Juan 14, aleluya. Yo quiero que lo busques ahí. Los que están en sus casas. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, cuando venció la muerte y resucitó, arrebató toda maldición, arrebató toda culpa, arrebató toda enfermedad, arrebató todo pecado y garantizó que tú y yo, cuando Él nos venga a buscar, tendremos lugar en el cielo con Él. Esa es la promesa de Dios, que su Hijo venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición, venció lo que nos separaba del Padre, para que tú y yo tuviéramos vida, pero no simplemente una vida terrenal, sino una vida eterna.
Y en esa vida eterna tú y yo tenemos unas mansiones que ya Dios ha ido preparando para ti y para mí. Por eso es que Él merece que nosotros le demos la gloria por siempre. Que nosotros esperemos en Él, que no tengamos miedo, que no nos turbemos por las malas noticias. Que sepamos que mientras ocurren muchas cosas, estos son señales antes de que Él venga por su iglesia. Eso nos anima y nos insta a que nos preparemos para que cuando Él nos llame seamos como las viudas, como las mujeres prudentes, ¿verdad? Las que estaban con la vasija llena de aceite. Que no seamos insensatos ni nos distraigamos, ni estemos tiktokeando todo el tiempo, facebookeando todo el tiempo en cosas que no edifican, sino que al contrario nos sumerjamos en la presencia de Él, en su palabra, en su voluntad, y que podamos esperar fielmente a su venida. Aleluya. Así que vamos a cantarle al Señor por siempre. Cante, mire hermano, con todo su ser, como digo yo, con galillo. Cante con toda su fuerza en esta mañana, porque Él merece lo mejor de usted y lo mejor de mí. Aleluya. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor es perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó.
Viene por su iglesia, aleluya. Viene por ti, viene por mí. Gloria, 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 gloria. Gracias, Señor. La palabra dice, ¿verdad? Que estemos siempre gozosos, ¿verdad? Que confiemos en Él. Que de lo que tenemos le demos al Señor con gozo, no con tristeza. Que traigamos los diezmos al alfolí, ¿verdad? Y que siempre haya alimento en la casa. Así que yo le voy a pedir a los hermanos que nos ayudan a recolectar la ofrenda. Que mientras cantamos este coro que todos nos sabemos, que se llama celebrar, celebremos la victoria del Señor y le demos al Señor de lo que tenemos. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Con fuerza, vamos. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar. ¿Cómo? Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Fuerte para el Señor. Aleluya. Nos gozamos en el Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí nuestra parte. Ahora el pastor con nosotros. Dios les bendiga, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Estamos más que contentos, ¿verdad? Siempre contentos y gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Y
Me da, ¿verdad? Siempre me ponen contento, ¿verdad? Y gozoso poder verles. Amén. Así que un saludo a los hermanos que están conectados en esta hora. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor ha de hablarnos a través de su palabra en esta mañana. Amén. Y algo bonito que vi esta mañana rapidito, ¿verdad?, cuando estaban en la administración, fue una de las alabanzas que estaban ministrando, declarando, ¿verdad?, cuando Jesús resucita y la piedra no está, gloria a Jesús, la tumba vacía. Y precisamente en estos días yo me preguntaba, Señor, después de la resurrección, ¿qué? Yo me hacía esa pregunta. Para muchos, ya llevamos dos domingos después de la resurrección y reflexionando. Y ese Señor, en Semana Santa hay 2 predicaciones esenciales: Viernes Santo, crucifixión; domingo, resurrección. Pero ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó entre viernes a domingo? ¿Dónde Jesús estaba? ¿Qué hacía? Y eso no se predica mucho. Y la palabra lo identifica. Porque el Señor se levanta en espíritu y desciende al Seol. Hay una prédica hermosa ahí. Dice, gracias Señor, porque nos llevas a reflexionar, porque tú nunca estuviste inactivo. Estuviste demostrando la victoria en todo momento. Y eso nos hace vivir, nos hace creer, podemos seguir confiando en el Señor a través de su palabra. Y yo les invito, ¿verdad?, que usted siempre reflexione y todas esas preguntas que le lleguen a su vida, vaya a la palabra del Señor. Amén, búsquela. Si no hay referencia, vámonos a la concordancia, busquemos. Amén. Así que, amados, les dejo esto. Yo no voy a predicar esta mañana porque el predicador está aquí, ya. Aleluya. Así que la palabra del Señor la tiene el pastor Rafi en esta mañana. Así que le vamos a invitar a que pase por aquí y exponga lo que el Señor le ha entregado para nosotros. Así que estemos pendientes. Le voy a pedir de favor siempre que pongamos nuestros celulares, escúcheme bien, celulares a vibrar, por favor, para que no tengan interrupción. Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta mañana? Dios es el Dios bueno. Alabado sea su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Damos gloria al Señor en esta mañana. Les saludamos en el amor del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Saludamos a los hermanos que puedan estar viéndonos a través de las redes sociales. Este es un día único y esperamos que sea inigualable. Porque estamos aquí, porque hemos venido a alabar y adorar a un Dios grande y un Dios bueno. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, sabiendo que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza alguna, ni sombra de variación. No podemos dar nada que no hayamos recibido del Padre. La gracia, el favor de Dios, lo recibimos de Él. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Gloria sea el nombre del Señor. En esta mañana vamos a dar como una vista panorámica hoy a través de las Escrituras. Y más adelante, pues tal vez podamos profundizar más en alguna de las enseñanzas que vamos a tratar en el día de hoy. Pero hoy, pues vamos a mirarlo desde un avión, ¿verdad? La palabra de Dios es rica. Y la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios está entrelazada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque está inspirada por Dios. La Biblia dice que la Biblia y las Escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la palabra? La palabra de Dios es tan poderosa que han habido personas que solamente leyendo la palabra han conocido al Cristo de la gloria. Porque la palabra predica sola. Porque la palabra de Dios es vida. Y disipa toda oscuridad. Tanto dan gloria a Dios por su santa palabra. A través de la predicación de la palabra, nosotros estamos aquí. Un día, yo escuché la palabra de Dios cuando era niño y acepté a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Y cuando reconocí al Señor como mi único, exclusivo y Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar a mi vida y a mi corazón para renovarme, para sanarme, para restaurar mi vida y para cambiar mi vida de muerte a vida. Y no se quedó ahí, sino que los años corrieron y el Señor siempre ha tratado conmigo. Por eso hace mucho tiempo que conozco al Señor y nunca Él me ha hecho mal. Él ha sido bueno. Yo le he fallado a Él, pero Él no me ha fallado a mí. Alabado Jesús. Y después de la experiencia de resurrección, Jesús estuvo presentándose de manera particular a sus discípulos y a sus seguidores por algunos días. A toda gloria a Dios. Porque Él vive por los siglos de los siglos y la cruz no lo pudo detener. Y la tumba está vacía. Y cuando Cristo asciende a los cielos, frente a sus discípulos y sus seguidores más cercanos, aparecieron dos ángeles. Y le dijeron, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Cristo
que ustedes ven subiendo al cielo, así mismo Él volverá otra vez. Pastor, da gloria a Dios. Y de eso han pasado 2000 años. Que Cristo vino para salvar al mundo y regresa para juzgar al mundo y establecer un reino milenial. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta segunda vez viene con gloria y con potestad. Y de eso vamos a hablar hoy. De ese Cristo vivo. Porque el día del Señor viene. Ese mensaje no es anticuado ni pasa de moda. Ese mensaje está vivo. ¿Cuántos saben que está vivo el mensaje? El apóstol que más vivió, que fue el apóstol Juan, en la isla de Patmos tuvo una gran revelación, el libro de Apocalipsis. Y en uno de sus pasajes, en el inicio, en el capítulo 1, versículos 7 y 8, nos revela Juan algo poderoso. Y es que dice Apocalipsis 1, 7 y 8, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Estoy en Apocalipsis 1, versículo 7 para los que estén anotando. Pero no se queda ahí. Abunda Juan y dice Cristo que Él es el alfa y la omega, el principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En el cielo es tan claro. Dios nunca ha tenido dudas. ¿Cuántos saben eso? Porque la palabra de Dios es certera. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en el cielo 24/7 se sabe que Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Así que la profecía no está detenida, sino que la profecía de Dios viene a cumplimiento y se acelera su cumplimiento. Por eso no podemos dejar de predicar el evangelio ni predicar de que Cristo viene otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Ese mensaje es importante y resuena en nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. El apóstol Pedro también, al igual que Juan, era de los más cercanos al Señor.
Pedro es el clásico boricua, ¿verdad? Que comete errores, pero que también ama al Señor. Y que tal vez tenía un carácter fuerte, pero Dios lo fue moldeando según pasaba el tiempo. Era un hombre de fe y un hombre muy emocional. Sin embargo, el Señor amaba mucho a Pedro. En un momento dado, Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A toda gloria a Dios. Pero también negó a Jesús. Pero algo precioso, que Jesús, antes de ascender, volvió a tratar con Pedro allí en la playa, en una de esas apariciones, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y restauró su vida en aquel momento. Porque algo grande tiene Dios, es que a pesar de que nosotros le hayamos fallado, su misericordia es tan grande. ¿Cuántos han sentido la misericordia de Dios? Y Pedro andaba muy poderoso en el Señor, porque se consagró a Dios. Después que Jesús murió y resucitó, Pedro fue el líder de la iglesia, uno de los líderes más importantes. Y en la segunda epístola, de las pocas que escribió Pedro, porque tiene primera y segunda, en la segunda epístola, en el capítulo 3, Pedro toca algo de la venida del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese tema era importante, porque si no, Pedro no hubiera escrito de él. Pero Pedro escribe, dirigido por el Espíritu Santo, hablando de los últimos tiempos. Ya han pasado 2000 años desde que Cristo vino a esta tierra. Y la Biblia habla de los últimos tiempos. Y dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3. Dice en el verso 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, diga postreros días, vendrán burladores. Sí, eso no lo repita. Solamente era postreros días. Dice que vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Cuántos saben eso? Que por la palabra de Dios los cielos y la tierra fueron hechos. Que proviene del agua y por el agua subsiste. Recuerdo ese pasaje que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Porque en un momento dado, luego del Señor haber creado la humanidad llegó a una corrupción tal en los días de Noé,
que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y la historia del arca de Noé y de Noé nos habla de que la tierra fue anegada por agua. ¿Cuántos leyeron esa historia o la escucharon en la escuela dominical? Dando a entender Pedro que Dios y el pecado no ligan. Y que llega un momento que el pecado sube a la presencia de Dios tan fuerte que Dios ni lo resiste. Y actúa. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Y Noé, en obediencia a Dios, en aquellos años, miles de años atrás, construyó un arca y junto a su familia y los animales que el Señor permitió que entraran en el arca, se salvaron. Amén. Y era un arca muy grande. Y el arca tenía una puerta. Esa puerta es Cristo. Cristo es la puerta. Pero si usted se pone a rebuscar, se va a dar cuenta que cuando llegó la hora, porque siempre hay una hora, hay un momento para todas las cosas. Las cosas no ocurren al azar, sino ocurren cuando Dios quiere. Y si usted se pone a buscar, se va a dar cuenta que Noé no cerró la puerta del arca. Fue Jehová que la cerró. Porque cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Jehová cierra, nadie abre. Porque si Jehová estaba cerrando, Noé no podía arrepentirse. Porque había llegado la hora. Y la gente en esos días estaba viviendo la vida a su manera. Y murieron. Y Dios volvió a restablecer la humanidad a través de la familia de Noé. Y de allá para acá, pues estamos aquí. Y Noé halló gracia entre los ojos de Dios y está considerado como esos hombres de fe. ¿Verdad que sí? Pero los cielos y la tierra, dice Pedro, y por eso usted tiene que prestar oído a esta predicación. Estos cielos y tierra de ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro le está diciendo, va a venir un día, en el fin de los tiempos, otro gran juicio de Dios. Y no va a haber nadie que lo pueda detener. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios viene a cumplimiento. Por eso la profecía es precisa, es certera. Y aunque la Biblia nos dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, solo el Padre, sí nos habla la Biblia de señales de los últimos tiempos. Amén. Pedro estaba claro. Y Pedro les dice a
a la iglesia: más amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Fíjese aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y añade más y dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero dice Pedro, hablando con esperanza: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque Cristo viene otra vez a establecer justicia en esta tierra. Ya no van a estar los de izquierda ni los de derecha. Habrá justicia en la tierra pronto, cuando Cristo vuelva otra vez. Para muchos, difícil de creer. Hollywood, dirán algunos. Pero Dios no retrasa su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay una enseñanza bien particular en la Biblia, y es la enseñanza de la relación de la iglesia y Cristo. Porque la iglesia es la novia del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En la antigüedad, según las costumbres judías, el proceso de un casamiento se podría resumir en 3, aunque hay otros detalles más. Pero los 3 más importantes es que había primero un compromiso. ¿Cuántos saben eso? Por eso es que cuando María fue visitada por el Espíritu Santo, ella estaba desposada con José. Ya había un compromiso entre la familia de José y la familia de María. Ellos no se habían juntado. Todavía José no la había visto. En la Biblia habla de que no la había conocido. Pero él sabía que era María. Pero cuando la Biblia dice conocerla, es en una manera más íntima. Amén, hermano. Luego de ese periodo de contrato, vamos a decir, donde un joven y una joven se comprometían,
todo el mundo sabía que estaban comprometidos, pero no vivían juntos. Y ese era el tiempo que tenía el novio de preparar dónde iba a vivir con la novia. Y ahí los padres interactuaban y tenían que soltar. Todos saben que las bodas hay que soltar. ¿Cuántos se le han casado hijos aquí? Y duele el bolsillo. A veces, ¿verdad? Los padres no se involucran, pero muchas veces se involucran. Y es algo bien parecido a las bodas aquí en Puerto Rico. Porque, y si es una hija única más, el país dice, con esta voy a dejar casi la pensión aquí. Pero lo hace con todo el amor. Porque cuando uno ama a los hijos, uno quiere que esa boda sea una cosa tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Así también era la tradición judía. Y el novio preparaba. Y el novio hacía como una jupa, como una casita. ¿Cuántos fueron a la boda de Julito? Levanten la mano los que fueron a la boda de Julio y de Yomari. Ellos tenían una jupa allí al frente, que Julio le tomó casi 48 horas hacerla. Gloria a Dios. Con madera de cedro y todas esas cosas. Pues, en esa tradición, el novio iba a buscar a la novia. Y él avisaba y él llegaba y la buscaba. Y entonces llegaba con su pompa y su cosa y buscaba a la novia y la traía para acá, para la jupa, y se celebraba la ceremonia. ¿Cuántos han visto ceremonias judías? Bien bonitas, ¿verdad? Y la novia le da una vuelta al novio en la ceremonia, como cubriendo al esposo. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos saben que las esposas cubren a los esposos? ¿Ah? Es una conexión espiritual. Estoy entrando en estos detalles para que usted entienda lo importante que es para Dios esto. Y cómo Él relaciona el matrimonio con la relación de la iglesia y de Cristo. Que aunque el hombre es la cabeza, la mujer es la que está cubriéndolo a él. Porque el matrimonio es un complemento. Y ya no son dos, sino son uno. Y después de la boda viene la fiesta. Esa es la tercera parte. ¿Cuánto le gustan las fiestas? Esas fiestas duraban días. Hay una referencia de una boda en la Biblia, en los tiempos de Jesús, cuando María, una amiga de María, se casa y van a las bodas de Caná. ¿Cuántos han leído esa historia? Y cuando a ti te invitaban a una boda, tú tenías que ir vestido para ir a una boda. Tú no podías llegar en unas chanclas a una boda, porque te miraban así y te decían, vídate para tu casa, que esa no es ropa de boda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? O sea que a una boda no puedes ir de cualquier forma, sino que tienes que ir vestido para ir a una boda. Hay unos simbolismos. Así que cuando a Jesús lo invitan a la boda, Jesús fue vestido para ir a la boda y sus discípulos también.
Eso no está ahí, pero está ahí. Porque esa era la costumbre y Jesús no iba a violar la costumbre. Y casualmente, ese fue el primer milagro que Jesús hizo en esta tierra. En una boda. Porque se había acabado el vino. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese no es el tema. Así que está el compromiso, la boda y la fiesta de la boda. 3 cosas. ¿Estamos conmigo? Vamos a Efesios. Pastora, me está llevando el tiempo. ¿Cómo es que vamos? ¿Vamos bien? A ver. Me hacen así cuando ya. Ahí dice que son las 10 y. ¿Toda esa hora es? Bueno. Deme entonces un minutito. En Efesios 5 habla del matrimonio. Los primeros pasajes no le gustan mucho a las esposas. Y los otros no le gustan mucho a algunos esposos. Pero todo tiene una razón de ser. Y voy a leer. Recuerde que Pablo le escribió esta carta a los Efesios y dice en el 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí Pablo empieza a comparar la relación de Cristo y la iglesia con la relación de un esposo y una esposa. Usted tiene que ir con calma con Pablo. ¿Está bien? Y dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Pero mira qué interesante. Ahí empieza a hablar de esos roles de la esposa y con el esposo. Y aquí comienza a hablarle a los esposos. Y dice: maridos, aunque la esposa está sujeta al marido, Pablo le dice al marido: ama a vuestras mujeres, pero que no las ames como cualquiera ama. Dice: ama como Cristo amó a la iglesia. Wow, eso es mucho pedir. Y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué clase de amor. La vara la están subiendo bien alta ahí, ¿sabes? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia del Señor, santa y sin mancha. Santa quiere decir que es exclusiva, es separada para el Señor, que no está en 2 aguas. Amén. Y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y añade Pablo y dice: como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dice Pablo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice
Pablo terminando. Grande es este misterio. Dice misterio, ¿verdad? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo y la iglesia son uno. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia se mueve conforme a Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que hemos visto como una base bíblica para, ¿verdad?, la enseñanza que estamos predicando hoy. Y Jesús no se podía quedar atrás. Y Jesús tuvo dos enseñanzas sobre este tema. Pero Jesús tenía una particularidad en cómo enseñaba. Jesús enseñaba a través de las parábolas. Una parábola es una historia ficticia que tiene una enseñanza o una verdad espiritual. Y era costumbre en aquellos tiempos, los maestros y los rabinos, utilizar las parábolas. Fulano y fulanita, ¿ves? Y entonces tú tenías que relacionar la historia, y siempre dentro de la historia había una enseñanza. Y Jesús tenía muchas parábolas. Pero las que nos competen hoy, una está en Mateo capítulo 22, que es la parábola de las fiestas de las bodas. Y voy rápido porque el tiempo apremia. Mateo 22, para los que están apuntando, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Vaya cogiendo la idea. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿A quién le gusta ir a bodas? ¿A quién le gusta que lo inviten a las bodas? ¿Por qué a usted le gusta ir a las bodas? Pastor, ¿a usted le gusta? ¿Por qué? Para compartir. ¿Qué más? Para celebrar allá. A comer. Porque las bodas son bonitas. Y se afirman cosas importantes como el matrimonio. Vamos para adelante. Oye, y una invitación no se le niega a nadie, como decían los buenos puertorriqueños. Dice que más ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otros a sus negocios. O sea que estaban muy ocupados. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea que no solamente ignoraron la invitación, sino que hubieron otros que hasta le hicieron daño a los que estaban invitando. Al oír esto, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Y pues a la salida de los caminos. Qué interesante, ¿verdad? Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, porque la idea era que hubiera gente y que no se perdiera aquello. ¿Están conmigo hasta ahí? Dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El susodicho. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Parecen historias inofensivas, pero no lo son. Cuando usted estudie las parábolas, tiene que ir machando los personajes. El rey es Dios. El hijo es Jesús. Los siervos pudieran ser los que anuncian el mensaje. Pudieran ser ángeles, pudieran ser personas que están invitando a los convidados. Los convidados pudiéramos ser tú o yo. Si alguno escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, dice la Biblia, ¿verdad? Hay gente que se endurece y Dios los está llamando con cuerdas de amor. Pero la Biblia también dice que Dios no contenderá con el hombre para siempre. ¿Usted sabe eso? Va a llegar un día que la soga se va a cortar. Sin embargo, también la parábola nos deja saber que el evangelio no es exclusivo. ¿Cuántos están ahí? Y Jesús mismo lo dijo, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que las puertas de la iglesia y el evangelio está para todo aquel que en él cree. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también termina la enseñanza de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero que para poder presentarnos delante del trono de Dios tenemos que estar con vestidura blanca. Tenemos que tener la vestimenta para ir a la boda. Hay gente que cree que puede entrar a la boda con otra vestimenta, pero vengo a predicarte hoy que necesitas la vestimenta. Y parece que eso no es negociable. También hasta ahí. Be my guest, ¿verdad? Estoy tratando. La otra parábola que tiene que ver con las bodas está en Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos tienen el vestido de la boda ya? ¿Cuántos tienen el ticket en la mano?
Porque si no tienes el ticket, no vas a llegar. Había una cantante que cantaba una canción que era el ticket. Como la que Débora Velázquez. Hay que ser viejo para acordarse de ese nombre, ¿sabes? El ticket. Saca tu ticket que te espera el Salvador. Algo así era. No es que yo sea tan viejo, pero ese disco mi papá lo tenía en pasta. Esa pasta redonda, ¿ves? La parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos, fíjate que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las vírgenes, ¿quiénes son? Nosotros, la iglesia, ¿verdad? Los que hemos escuchado el mensaje. ¿Y el esposo quién es? Cristo. Vamos bien. Pero hace una distinción y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona preparada, está lista. A veces en las casas, mira, nos vamos a las 3. Entonces, esto pasa nada más para allá, para el área de Alta. En la casa de usted no pasa eso. En la casa de usted no pasa eso. El pastor Axel decía eso para que usted no se sintiera aludido. Él decía eso es por allá, por el barrio Chupa, qué sé yo qué. Y a las 3 está aquel sin las tenis puestas o poniéndose jelly o peor bañándose, porque si uno va para una boda, yo no sé, pero llegar tarde a una boda es un bochorno. ¿Cuántos se han sentido bochornados alguna vez en su vida? O sea, si a ti te dan una tarjeta de una boda y la boda dice se casan a las 3 y tú llegas a las 5 con tu cara así, Dios le bendiga, varón, a esa hora probablemente usted lo que va a coger es nada. Primero ya se casaron y probablemente ni asiento consiga. Si es una de esas bodas sin asiento, usted está liquidado. Tienen que estar buscando un asiento de esos por ahí y acomodarlo como sea. Arrimado a una mesa, regá. Bueno, entonces cuando tú eres insensato, pues tú andas en ese desvarío, como dicen los dominicanos. Mas las prudentes dice que tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estaban preparadas, tenían aceite. Recuerde que cuando le di la introducción les hablé de la boda judía, que el novio iba a llegar y ellas tenían que estar ready, porque ellas más o menos sabían cuándo iba a venir el novio. Es como que se acostaban como ready. ¿Cuántos se han acostado ready? Por ejemplo, para irse de viaje, usted va para Disney con su familia y ahí sí todo el mundo está ready. Nos vamos, ya estoy listo. Pero siempre, aunque sea para un sitio así especial, siempre hay alguien que no está listo. Entonces, dice en el verso 5 que el esposo se tardó. Tardándose el esposo, cabecearon todas. Fíjate, cabecearon las prudentes y las insensatas.
Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Estaban medio pocillo. ¿Cuántos se han encontrado medio pocillo espiritualmente? Que está la luz tenue o casi más apagado que un cabo de vela. Esa expresión es bien boricua. Eso está ahí, mira ahí, bendito, con el humo. Para que, entonces las prudentes le dijeron: para que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Tomen nota con eso. Otra puerta que se va a cerrar. No dice que las novias cerraron, las vírgenes cerraron las puertas. Dicen que la puerta se cerró. Solamente hay alguien que puede cerrar la puerta. Es el que está invitando a la boda. Después vinieron las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad. Esta es la moraleja y la enseñanza. Le digo a la iglesia cristiana Cántico de Victoria: velad. No te descuides, porque no sabéis el día ni la hora. Ay, papá Dios. En que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, esta enseñanza la vamos a dejar hasta aquí. La segunda parte de esto va a ser en una próxima. Estemos puestos de pie. Porque hay una situación, no es que yo quiera dejarla. Hay una situación y, pastor, apague el aire. Con el contador que está medio raro. Y vamos a terminar esta parte hasta aquí. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Ok? La próxima la vamos a dar en una próxima ocasión. Pastor, pase por acá, por favor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados. Verdaderamente le pedimos muchas disculpas, ¿ok?, por haber tomado esta decisión tan...